Pues bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la replicación del ADN, del ácido desoxirribonucleico, que es el material que utilizan la mayoría de organismos para codificar su información genética, sus genes, a excepción de algunos virus que tienen genes de ARN. Mirad, tenéis que recordar que la molécula de ADN consiste en dos cadenas de polinucleótidos que tienen una serie de características. Son cadenas complementarias, son cadenas antiparalelas y son cadenas que están en doble hélice. Si no habéis visto todavía los vídeos sobre polinucleótidos y los vídeos sobre estructura del ADN, os los dejaré por ahí en las tarjetas. Durante el proceso de replicación del ADN, lo que va a suceder es que una molécula de ADN, como esta que tenéis aquí dibujada en color azul, va a originar, usándose como molde, dos moléculas hijas que son exactamente iguales, ¿vale? Excepto por algunas mutaciones que podrían aparecer, pero eso es tema para otro vídeo. En principio, vamos a decir que las moléculas resultantes del proceso de copia, del proceso de replicación, son exactamente iguales a la molécula original, aunque esto no siempre es así. Bien. Lo primero que vamos a comentar sobre el proceso de replicación del ADN es que es un proceso semiconservativo. Cuando empezaron a estudiarse estos procesos, había varios modelos propuestos para explicar cómo era este proceso de replicación. Se proponía que podía ser conservativo, semiconservativo o dispersivo. No nos vamos a parar mucho en eso, pero sí que vamos a explicar que en el experimento de Mendelssohn y Stahl en 1957 quedó demostrado que el proceso es semiconservativo, lo cual quiere decir que en las dos moléculas hijas que se obtienen tras la copia hay una de las cadenas que es original de la molécula precursora, que sirve como molde, y la otra, que son las que están en color azul, y la otra cadena, que es la que está dibujada en color verde, es de nueva síntesis, ¿vale? Eso es lo que significa semiconservativo, que una de las cadenas procede de la hebra molde y la otra es nueva. En el vídeo que hicimos sobre los polinucleótidos, decíamos que todos los polinucleótidos tienen un extremo 5'-fosfato y tienen un extremo 3'-OH. Recordad dos tipos de enlace. El enlace que une la pentosa con la base nitrogenada es un enlace N-glucosídico, mientras que el enlace que nos une dos nucleótidos adyacentes es el enlace fosfodiéster. Bien, pues cuando se está sintetizando una nueva cadena de ADN, cuando se están añadiendo nucleótidos si yo quiero alargar este trinucleótido y añadir otro, esa adición del nuevo nucleótido se produce siempre en el extremo 3'-OH, es decir, que el nuevo nucleótido que vamos a añadir para que la cadena crezca, que sería este de aquí, se añadiría en este extremo, ¿vale? Eso es un dato importante a tener en cuenta. Aquí se formaría un nuevo enlace fosfodiéster y pasaríamos de tener un trinucleótido a tener un tetranucleótido y así sucesivamente. Después se podría añadir otro nucleótido, otro, para hacer crecer la cadena. Es decir, que dato muy importante, la cadena crece por adición de nucleótidos al extremo 3'-OH. Fijaos, aquí tenemos una molécula de ADN. Sabéis que las hebras que forman el ADN son antiparalelas, lo cual quiere decir que están situadas una en sentido 5'-3' y la otra al revés, en sentido 3'-5'. Para que se produzca la replicación, estas dos hebras deben separarse, ¿vale? Para poder utilizar cada una de las cadenas, cada una de las hebras como molde y poder fabricar una nueva molécula. Este proceso tiene lugar por una serie de enzimas que os explicaré un poco más adelante en el vídeo. De momento no me voy a parar mucho con las enzimas porque esto lo vamos a dejar para el final. Pero hay una helicasa, hay una topoisomerasa y hay unas proteínas SSB. Una vez que tenemos abiertas las cadenas, lo que va a suceder es que, como los nuevos nucleótidos se van a añadir al extremo 3' de una nueva cadena, el crecimiento de la cadena nueva que se va a sintetizar va a ser en dirección 5'-3'. Y esto lo que quiere decir es que, fijaos, yo voy a utilizar ahora, para hacer una copia de esta cadena que estoy señalando, o sea, cuando los enzimas de la célula
quieran copiar esta cadena que estoy señalando, aquí, como el crecimiento se produce en dirección 5', 3', los nuevos nucleótidos se están añadiendo aquí en el extremo 3', ¿vale? Esta cadena se sintetiza de forma continua, así, en este sentido que estáis viendo, en el sentido que marca la flecha, ¿vale? De forma que esta enzima, la helicasa, abre la cadena y aquí hay una síntesis continua. Continuamente se añaden nucleótidos y no hay interrupciones en la síntesis. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en la otra cadena, como está dispuesta en sentido contrario, no queda más remedio que sintetizarla a trozos, porque decimos que el crecimiento de la nueva cadena se produce en dirección 5', 3'. Los extremos 3' están en las puntas de las flechas, ¿vale? Y veis que en este lado de la hebra de replicación, de la horquilla de replicación, esto es lo que se llama una horquilla de replicación, la cadena hay que sintetizarla a trozos. Bueno, aquí se puede ver que una de las cadenas se puede sintetizar de forma continua, mientras que la otra hay que sintetizarla a trozos, a pedacitos, ¿vale? Entonces, esa cadena que se puede sintetizar de forma continua le vamos a llamar la hebra conductora o la hebra líder. A la otra hebra, a la otra cadena que hay que sintetizar a trozos, que se denominan fragmentos de Okazaki, le vamos a denominar la hebra rezagada o hebra retardada. La podéis encontrar por ahí de las dos maneras, ¿vale? Como las polimerasas van a necesitar un extremo 3' OH para poder añadir nucleótidos, ¿vale? Como hemos comentado hace un momento, es decir, una polimerasa no puede empezar una síntesis en el aire si no hay un extremo 3' OH al que poder añadir un nucleótido, porque las polimerasas lo que hacen son enzimas que lo que hacen es llevar a cabo esta reacción química de aquí, ¿vale? Una polimerasa lo que hace es catalizar la formación de un enlace fosfodiéster añadiendo este nucleótido a la cadena que ya existía y necesita para poder añadir el nucleótido que exista un extremo 3' OH. ¿Qué es lo que pasa? Que al principio, cuando se está sintetizando una nueva molécula, cuando la polimerasa empieza aquí, imaginaos que estamos aquí, en la hebra conductora, cuando la polimerasa empieza a añadir nucleótidos aquí, no hay ningún extremo 3' OH al que poder añadir el primer nucleótido, entonces la síntesis no puede empezar. ¿Eso cómo se soluciona? Eso se soluciona con una enzima que se llama primasa. La primasa es una enzima que lo que hace es sintetizar un pequeño fragmento de ARN. Mirad, lo vemos aquí más claramente. Imaginaos que yo tengo esta cadena que tenéis aquí de color rojo sería esta de aquí, ¿vale? Tenemos el extremo 5', tenemos el extremo 3'. Lo que sucede es que hay una enzima que se llama primasa que lo que hace es fabricar un pedacito de ARN, de ácido ribonucleico, que es este que veis aquí, ¿vale? ¿Y qué es lo que se consigue con esta primasa? Sí que puede unir nucleótidos, digamos, en el aire sin extremo 3' OH, ¿no? Esta primasa puede sintetizar este fragmentito de ARN que veis aquí. Y este fragmento de ARN que veis aquí, que se llama cebador, se le llama primer también, según esté escrito en español o en inglés, lo que hace es proporcionar un extremo 3' con un OH que la polimerasa puede utilizar para empezar a añadir nucleótidos y poder hacer la síntesis, ¿vale? Entonces, una vez que primero la primasa sintetiza el primer, el cebador, proporcionando un extremo 3' OH, que después la polimerasa utiliza para poder añadir nucleótidos, un nucleótido, 2, 3, 4, y poder hacer la elongación de la nueva cadena que se está sintetizando, que como podéis ver va en sentido 5' y aquí estaría en la punta de la flecha el extremo 3', ¿vale? La síntesis siempre en dirección 5', 3'. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que estamos sintetizando, copiando ADN, sintetizando ADN y el hecho de que existan cebadores, pedacitos de ARN, fijaos, aquí tenemos un cebador y en los fragmentos de Okazaki, en la hebra conductora, en la hebra líder, solamente vamos a tener aquí este cebador, este primer, pero
en la cadena, en la hebra rezagada, vamos a tener en cada pedacito, en cada fragmento de Okazaki, vamos a tener un cebador. Los tenéis pintados en rosa. Aquí un cebador, aquí otro, aquí otro. Cuando esto se siga abriendo, aquí se va a añadir otro cebador y se va a iniciar la síntesis de otro fragmento de Okazaki. Al final tenemos por ahí un montón de fragmentos un montón de fragmentos de ARN, un montón de cebadores que habrá que retirar para poder sustituirlos por ADN. ¿Vale? Hay un montón de enzimas que veremos después un poquito más tarde que llevan a cabo todos estos procesos. Bueno, así es como quedaría la síntesis de la hebra conductora y de la hebra rezagada. La hebra conductora, como decimos, es la que se sintetiza de forma continua y la hebra rezagada se sintetiza a trozos. ¿Vale? ¿Qué más cosillas os quería comentar? Esto que tenéis aquí es lo que se llama una horquilla de replicación. ¿Vale? Veis aquí un cromosoma procariota. Sabéis que los procariotas, las bacterias, tienen un cromosoma circular. El ADN no está acomplejado con histonas, no existe un núcleo, ¿vale? La porción del citoplasma en la que se encuentra suelto el cromosoma bacteriano, el cromosoma procariota, le llamamos nucleoide, pero no hay un auténtico núcleo. ¿Y qué es lo que pasa? Existe una zona que se llama origen de replicación en la que se va a iniciar todo este proceso de copia, todo este proceso de replicación del que estamos hablando. En procariotas normalmente suele haber nada más un origen de replicación, mientras que en los eucariotas, que tienen genomas mucho más grandes, suele haber más de un origen de replicación. Pues imaginaos que queremos copiar este cromosoma, ¿vale? Esta molécula circular de ADN con sus dos cadenas, pues el origen de replicación sería esta zona que estamos marcando. Si ampliamos esta zona, veríamos esto de aquí. Y esto que tenemos aquí sería lo que se llama una burbuja de replicación. Vale, entonces voy a poner ahora un dibujito esquemático de cómo quedarían las cadenas la cadena continua, la cadena líder y la cadena rezagada en una burbuja de replicación. Y quedaría así como veis aquí. Fijaos que las cadenas molde, que son las que están en rojo, están orientadas en sentidos opuestos, ¿vale? 5', 3' y la otra está 3', 5'. Fijaos también que la síntesis de las nuevas cadenas siempre se produce en sentido 5', 3'. Repito una vez más que el añadido de nucleótidos nuevos se produce en el extremo 3', ¿vale? Y fijaos que tenemos en azul están las cadenas conductoras de síntesis continua, también se llaman cadenas líder, y en amarillo las cadenas rezagadas de síntesis discontinua que forman los fragmentos de Okazaki, ¿vale? Y así es como quedaría, así es como se ve la síntesis de ADN en una horquilla de replicación, y así es como se ve la síntesis del ADN en una burbuja de replicación. ¿Qué más cosillas? Vamos a ver. Enzimas. Para que todos estos procesos de los que estamos hablando tengan lugar, tiene que haber un montón de enzimas controlando todo esto, ¿de acuerdo? Y por supuesto, todos estos procesos consumen energía y gastan ATP. Eso no hace falta, yo creo, ni decirlo, ¿no? Tenéis aquí un dibujo de esto sería una horquilla de replicación, se ven las dos cadenas molde de la molécula original que se va a copiar. Aquí tenemos arriba la cadena de síntesis continua, la cadena líder. Abajo tendríamos la otra cadena que va en sentido contrario, en la que podemos ver los fragmentos de Okazaki. Y en este apartado, lo que os voy a explicar, lo que vamos a ver, es qué enzimas son los que llevan a cabo la replicación. En primer lugar, tenemos esta enzima de aquí, que se movería hacia la derecha, ¿vale? Que se llama helicasa. La helicasa lo que hace es romper puentes de hidrógeno entre las cadenas, entre las hebras de la molécula original, para separar las hebras. Rompe puentes de hidrógeno, ¿vale? Eso es lo que hace la helicasa. Tenemos también una topoisomerasa, que es esta enzima que veis aquí en color verde, que lo que hace es, como la helicasa está rompiendo puentes de hidrógeno para separar ambas cadenas, eso va a generar una tensión, una tensión en la molécula por aquí en esta parte de la derecha. Bueno, pues la topoisomerasa lo que hace es romper de forma momentánea la molécula de ADN por aquí en esta zona para liberar esa tensión, ¿vale? Es una enzima que libera la tensión
que genera la helicasa al abrir las dos hebras. Luego tenemos también las proteínas SSB, que son estas que veis aquí de color violeta, que lo que hacen es estabilizar las hebras una vez que se han separado, porque el ADN es una molécula que es estable en doble cadena, pero cuando están las hebras separadas y el ADN está de forma monocatenaria, necesita algo que lo estabilice, y eso lo llevan a cabo las proteínas SSB. Entonces, resumimos, la helicasa separa las hebras rompiendo puentes de hidrógeno. La topoisomerasa libera la tensión llevando a cabo rupturas momentáneas en las hebras. Y las proteínas SSB estabilizan las hebras monocatenarias cuando ya están separadas, ¿vale? Tenemos también las polimerasas, muy importantes porque las polimerasas, las ADN polimerasas, son las enzimas que catalizan la formación de enlaces fosfodiéster y son las responsables de ir añadiendo nucleótidos, ¿vale? Para que crezcan las nuevas cadenas que se están sintetizando. Veis que en eucariotas tenemos un montón de polimerasas, ¿vale? Cada vez se descubren más. Y en procariotas, en el momento de grabar este vídeo, existen 4 polimerasas distintas. Generalmente, a un nivel de secundaria o de preparatoria o de, si no es un nivel demasiado profundo en el que estáis, entiendo que no, con que sepáis estas 3 sería suficiente, ¿vale? Si estáis en un curso como por ejemplo cuarto de ESO, a lo mejor no necesitáis ni siquiera saber estas 3. Depende, todo esto, lo que haya que saberse de esto, depende del nivel que estéis dando, el nivel en el que estéis estudiando toda esta historia. Bueno, en procariotas hay 4 polimerasas, pero se suelen estudiar estas 3, la ADN polimerasa 1, la 2 y la 3. La enzima principal en la replicación es la ADN polimerasa 3, es la que añade nuevos nucleótidos a un extremo 'OH, que recordemos lo proporciona el cebador sintetizado por la primasa. Luego tenemos una ADN polimerasa 2, que lo que hace es corregir errores en el apareamiento. A veces, sabéis que los nucleótidos, las bases nitrogenadas, se aparean de una manera concreta. Adenina con timina, citosina con guanina. Hablamos de eso en el vídeo de las reglas de Chargaff. Bueno, pues a veces existen errores en ese apareamiento y se incorpora un nucleótido que no debería incorporarse, ¿vale? Que si no se soluciona va a generar una mutación. Bueno, pues la ADN polimerasa 2 lo que hace es corregir ese error de apareamiento. Y luego tenemos una ADN polimerasa 1 que lo que hace es retirar los cebadores y colocar ADN en su lugar. Los cebadores que fabrica la primasa para poder darle un extremo 3'OH a la ADN polimerasa 3, recordemos que son moléculas de ARN. Hay que retirarlo y colocar ADN en su lugar. Pues eso lo hace la ADN polimerasa 1. Como digo, en eucariotas veis que hay un montón de tipos distintos de polimerasas. La idea principal, ¿vale?, es que las polimerasas, que hay un montón de tipos distintos, llevan a cabo la síntesis de la nueva cadena. ¿Cómo? Añadiendo nucleótidos a un extremo 3'OH, ¿vale? Catalizan la formación de enlaces fosfodiéster. Tenemos también la primasa. La primasa lo que hace, hemos dicho, es sintetizar cebadores, primers, que son fragmentos, pedacitos de ARN de unos 10 nucleótidos necesarios para que comience la síntesis, porque, vuelvo a repetir una vez más, facilitan el extremo 3'OH a las polimerasas para que éstas puedan actuar. Y tenemos también ligasas. Las ligasas lo que hacen es sellar, unir los huecos que quedan tras la retirada de los cebadores, ¿vale? Al retirar los cebadores y sintetizar nuevo ADN en esos huequitos, van a quedar unas mellas, no sé cómo llamarlo, sí, unas mellas que hay que soldar, que sellar, que unir. Bueno, pues eso lo hacen las ligasas. ¿Qué más cosas os quería comentar de esto? Bueno, en este dibujo yo creo que es bastante claro, se ve, ¿no?, la hebra de síntesis continua, la otra hebra de síntesis discontinua y yo creo que del vídeo de replicación no vamos a comentar mucho más, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya quedado más o menos claro cómo es el proceso. Como siempre, si tenéis alguna duda, si queréis hacer algún comentario, me lo dejáis abajo en la caja de comentarios y los próximos vídeos nos meteremos con la transcripción y con la traducción, con la síntesis de proteínas. Así que espero que os quedéis por aquí y nos vemos en próximos vídeos. Chao.